Una curiosidad antes de empezar, la escena inicial de Camino a Las Vegas, en la que recogen a Tobey Maguire, a ese peculiar Tobey Maguire, tuvo que ser grabada de nuevo meses después, pero una cláusula en el contrato de Tobey indicaba que raparse de nuevo les costaría $15,000. El director no podía permitírselo por el presupuesto, así que solo le pusieron una gorra calva que, además de ser inconsistente entre escenas, por el maquillaje y los efectos digitales de postproducción, terminó costando mucho más que los $15,000 del rapado. Estrenada en 1998 de la mano de Terry Gilliam, Miedo y Asco en Las Vegas es una película que a primera vista puede parecer un viaje extravagante que no conduce a nada. Solo dos drogadictos que cometen una serie de delitos en Las Vegas desvarían acerca de su realidad y luego, sin haber cumplido con los trabajos por los que fueron enviados, refiriéndome al protagonista, claro, simplemente se van. Pero esta película, si ya la viste, notarás que no es una comedia y punto, sino que guarda un conjunto de digresiones y reflexiones que la hacen digna de análisis, y es que no por nada es un hito en el cine de contracultura. Miedo y Asco tiene mucho más que contar, y es que su peculiar protagonista, que sí existió y sí hizo varias cosas de las que se ven en la película, cuyo nombre verdadero es Hunter S. Thompson y que escribió el libro homónimo en el que se basa la película, ha inspirado varios ensayos referentes a aquella época y a su visión tan cruda de la verdadera cara de la sociedad estadounidense. Así que acompáñame en este viaje salvaje al corazón del sueño americano. Las típicas costumbres norteamericanas, la moral puritana, los designios sociales de varias décadas no sabían que se aproximaba a un giro de 360. Era el cambio generacional que llegaba. Fue en los 50s que se empezó a sentir realmente. Los jóvenes empezaban a tomar un rol en la sociedad, principalmente en lo cultural, en la forma de vestirse, en la música y en la manera de transmitir información. Nacería una nueva forma de hacer literatura, como con la generación Beat, grupo de autores que escribían sobre la liberación espiritual, sexual, el uso de drogas y el rechazo a los valores clásicos estadounidenses, y también una nueva forma de periodismo. Hunter S. Thompson, 10 años más joven que los de la generación Beat, era rebelde y problemático desde joven. Estuvo en la Fuerza Aérea después de ser atrapado robando. Trabajó en el departamento de información de una base en Florida y pronto se convirtió en el redactor de noticias deportivas para el periódico de esa base. Así comenzó su carrera periodística, escribiendo también en otros diarios locales a pesar de que la Fuerza Aérea lo prohibía. En 1958 fue dado de baja honorable por recomendación de su oficial superior, que dijo: en suma, este soldado, aunque talentoso, no podrá ser guiado por las políticas. Thompson entonces se fue a Nueva York a estudiar en la Universidad de Columbia, universidad en la que solo unos años antes los de la generación Beat se dedicaban a esparcir su pensamiento literario, y es que Thompson tenía una actitud similar a la suya y hasta regentaba los mismos lugares que ellos, solo que claro, como una década después. Entonces fue que decidió que quería desarrollar su estilo. Para escribir se inspiraba en Hemingway y en Fitzgerald. No era fan de la generación Beat ni mucho menos, pero admite que aprendió de uno de sus miembros, Kurok, que podía escribir cosas más fuertes y hasta obscenas y aún así ser publicado. Eso hizo que liberara mucha de su personalidad en sus textos. Después siguió trabajando en periódicos pequeños, muy seguido falsificando su currículum para ser contratado, pero no duraba mucho. En el 59 trabajaba para Time, pero lo despidieron por insubordinación. Y así hasta que en el 65 un periódico le dice que haga un artículo sobre la banda de motociclistas Hells Angel. Hunter estaba un año viviendo con ellos, así que eso hizo, aunque en su ensayo se centró más que nada en sus experiencias con la banda que en la banda en sí misma. Una disrupción de la forma tradicional de contar las cosas en el periodismo, y también un antecedente clave en su carrera. Al enterarse de que Thompson ganaba plata escribiendo artículos relacionados a ellos, los motociclistas le pidieron un porcentaje. Él se negó y le dieron una paliza, pero bueno, ya se había ganado algo de reconocimiento con su artículo, y pronto escribió para más periódicos. Esperándolo de él, solía entregar sus escritos a último minuto y con una letra ilegible, casi nunca dando tiempo para la edición, saliendo como estaba. Y así fue como en el 70 es mandado a cubrir el Derby de Kentucky, un festival anual que se da en torno a una carrera de caballos en ese estado. Hunter, enfrentando la fecha de entrega y sin una historia coherente para sus editores, arranca páginas de su cuaderno de anotaciones, las numera y se las envía junto con los dibujos surrealistas de su ilustrador Ralph Steadman, pensando que aquel sería su último trabajo en cualquier periódico. Lo echarían, ¿o no? Su editor lo felicitó por lo que había redactado. Los apuntes de Hunter estaban cargados de una maníaca subjetividad en primera persona. Era un tipo de periodismo nunca antes visto. El artículo casi no trata sobre la carrera en sí misma. De hecho, Thompson y Steadman no podían verla desde donde se encontraban, sino que se enfoca en la celebración y la depravación que rodea el acontecimiento. La descripción de Thompson incluye los hechos en Louisville en los días previos y posteriores al derby, mientras que Steadman capturó la atmósfera libertina en sus dibujos surrealistas. Thompson narró de cerca las actividades en el campo del derby y de las tribunas, y plasmó comentarios sobre la embriaguez y lascivia de la multitud que, como afirma en el artículo, es lo único en lo que estaba enfocado su trabajo. Después de varios días de sumergirse en fiestas estridentes
drogas y alcoholismo. Para tener una idea del acontecimiento, Thompson y Steadman se dan cuenta de que se han convertido exactamente en el tipo de personas que originalmente planearon caricaturizar, un antecedente a tener en cuenta. La narrativa del artículo termina con una agridulce anagnórisis. Este es un recurso narrativo que consiste en el descubrimiento, por parte de un personaje, de datos esenciales acerca de su identidad, sus seres queridos o su entorno, ocultos para él hasta ese momento. La anagnórisis será un recurso muy importante que usará Hunter a partir de entonces y que definirá su periodismo, el gonzo. Este subgénero periodístico hace del narrador un ser activo del acontecimiento que narra, no limitándose a la mera observación, sino participando e influyendo en este, hasta convertirlo en parte importante de la historia, cual protagonista subjetivo. En el gonzo se da más relevancia al ambiente en el que ocurre determinado hecho que al hecho mismo, un estilo de reportaje que definiría a su creador Hunter S. Thompson y que definitivamente usaría en su siguiente trabajo, Miedo y Asco en Las Vegas, centrándose nuevamente en él y en ahora también su abogado para ilustrar de la forma más salvaje la decadencia de la sociedad estadounidense y la falacia del sueño americano, pero eso lo veremos más adelante. Como dije, esta historia sucedió en realidad, aunque claro que algunos elementos y hechos depravados pertenecen a la ficción. Originalmente Thompson y su amigo el Dr. Gonzo, cuyo nombre real era Oscar Z. Acosta, fueron en busca de un lugar alejado de los hechos del asesinato de Rubén Salazar, un activista de los derechos chicanos, gente que al igual que Acosta eran estadounidenses con ascendencia mexicana. No era samoano. A su vez a Hunter lo enviaba a la revista Sport Illustrated para hacer un pequeño artículo sobre el Mind 400, una carrera anual de motos principalmente, que organizaba un casino de Las Vegas. Al más puro estilo Thompson, lo que se suponía que eran pies de foto se convirtieron en un extenso ensayo que exploraba las apuestas, los excesos estadounidenses y los orígenes de una perversa ciudad del pecado que ciertamente se extendía mucho más allá de sus límites, utilizando a la carrera como marco narrativo. Su copia, que sobrepasaba por mucho el límite de palabras permitido, fue rechazada agresivamente. En su segundo viaje a Las Vegas, que en realidad se dio después de un mes con el pretexto de una conferencia antidrogas, fue con Acosta a recopilar información acerca de lo que quería hablar, hasta preguntarle a personas al azar dónde creían que se encontraba el sueño americano. A su vez, siguieron metiéndose cuanta droga podían. Ante tanta estupidez que oían en la conferencia, Thompson renunció a su tarea, pero irónicamente, igual recibió un certificado de logro por su contribución a ayudar a la lucha contra las drogas. Respecto al Dr. Gonzo, Acosta era demasiado enigmático. Thompson lo describía como mucho más frenético que él, y de hecho algunas frases y conductas suyas en la historia le pertenecen a él. Pocos años después, Acosta desaparecería sin dejar huella alguna. Se decía que estando en México tuvo problemas con traficantes de armas o narcos. "Estoy por subirme a un barco de nieve blanca", fue su última frase en una llamada, o que agentes estatales lo mataron como parte de una estrategia política, lo cual después de lo que le hicieron a Fred Hampton, activista por los derechos de los afros, tan solo unos años atrás, no me sorprendería. Lo que ya ha sido era un misterio. La frase Miedo y Asco la había leído Hunter en un libro de Thomas Wolfe y se le quedó grabada, entonces la relacionó con lo que le provocaba su entorno en pleno ataque de paranoia después de atiborrarse de dexedrina, anfetamina que le permitía concentrarse en sus escritos. Miedo y asco era lo que sentía de cierto modo en Las Vegas, pero también al tratar el estado de la época de la que hablaría y la muerte del idealismo de entonces. Pero eso lo veremos dentro de un momento. La película se pensó inicialmente en el 79 y a lo largo de más o menos 15 años se dio a distintos vaivenes, como el que la dupla protagonista sea Jack Nicholson y Marlon Brando, o John Malkovich y John Cusack, o que la dirija Scorsese, Oliver Stone o Alex Cox. Cuando llegaron a Johnny Depp para que haga de Hunter, este señaló a su amigo Bruce Robinson para que la dirija, pero él respondió que adaptar aquella novela parecía ser algo sumamente difícil, casi imposible. Entonces apareció Terry Gilliam, que en poco más de una semana, junto al guionista Tony Grisori, adaptó el guión original que tenía Cox para asemejarlo a su visión de cómo debería ser. Gilliam venía de dirigir las películas de los Monty Python, Brasil y la recordada 12 monos, y aquí expresó una vez más su habilidad. Si no le haces mucho caso al análisis que hace por momentos Hunter sobre los eventos, puede parecer que Miedo y Asco en Las Vegas, más que contarnos una historia, fuera una experiencia que posiblemente se disfrute más viéndola en pleno viaje de sustancias psicoactivas. Gilliam nos muestra a través de planos subjetivos las sensaciones de Hunter, jugando con la realidad y las alucinaciones. El relato en primera persona que simula al del libro original, a través de los monólogos del protagonista, hace que pareciera que nosotros somos parte de su mente, sus recuerdos, sus temores y sus reflexiones. Y la forma de dirigir de William es interesante a mi parecer. Esa chispa de locura en el ambiente que cambia de manera repentina, las alteraciones de la realidad asemejan a lo que hacía el ilustrador de Hunter en el libro, con sus peculiares dibujos. Y otro elemento importante que no se puede dejar de lado es la banda sonora, que como siempre, sabe potenciar a las alucinaciones o contrastar con la realidad. La mayoría de canciones
canciones son de la época, como White Rabbit o Somebody to Love, ambas de la banda contracultural y pionera del rock psicodélico Jefferson Airplane, música en auge allá por el 65. Dato de color, la canción de cierre es Jumping Jack Flash de los Rolling Stones, pero la que querían de la icónica banda era Sympathy for the Devil, la cual desempeñaba un papel prominente en el libro, pero que Gilliam no podía pagar porque excedía el presupuesto. La película de 1998, gracias a su cinematografía, creo representa fielmente los ideales del periodismo gonzo que Hunter profesaba. No es coincidencia la mínima cantidad de escenas que nos recuerdan que hay una historia, o los pensamientos críticos de Hunter, en comparación al prioritario foco de atención que se le da a los desmanes del dúo de delincuentes. Esa era la esencia en la narración de Thompson, y ahora adentrémonos en ella. ¿Qué fue todo lo que vimos? La contracultura se describe como un paradigma que permite comprender las expresiones culturales alternas a un sistema, diferente de la cultura oficial en todos los aspectos artísticos, por ende sociales y filosóficos, e incluso políticos. Toda esta tendencia es una visión de la realidad que quiso sobrepasar al límite de lo hegemónico, plantear interrogantes e introducir nuevas dinámicas en el imaginario social, lo cual dio paso a otros modelos de conducta. Esto lo vemos en los primeros instantes de la película y en la anagnórisis de Hunter casi al final. La contracultura se convirtió en una combinación de expectativas, tendencias y actitudes de los jóvenes que quisieron dar un sentido a la realidad en que vivían. He ahí la metáfora de la ola. La realidad superó las expectativas, la tendencia se convirtió en pasado y de eso solo quedaron estragos de drogadicción. La cultura norteamericana los absorbió como parte de ella, pero esta en general no cambió, seguía podrida para Thompson y él se quería centrar en ese tema, y eso lo vio con mayor claridad en Las Vegas. Para él, Las Vegas era un gran pozo moral y ético, un microcosmos de la deformación de Estados Unidos, donde la ley es el dinero, cualquier comportamiento puede ser tolerado si puedes pagarlo. Aquí habita la cultura de la ambición, de los vicios, la arrogancia, la hipocresía, el lugar donde más droga se consume, pero en el que te llevarán a prisión por consumirlas. En Miedo y Asco, Raoul Duke, así como en el Derby de Kentucky, no interpreta a nadie, solo se deja llevar y se vuelve una caricatura de sí mismo, aunque consciente de eso, y de esa forma pone en evidencia a Las Vegas. Mikhail Gilmore escribiría en Rolling Stones acerca de Thompson: él era la historia detrás de la historia, documentaba sus propias reacciones, su estado de ánimo, se desviaba en digresiones hasta que aterrizaba en imprevisibles raptos de revelación, pero también, en otro nivel, estaba fuera de las escenas sobre las que escribía, o sea, era un marginal que hacía crónica de un sistema de valores aceptados que no tenían ningún valor en realidad, un sistema falaz que guarece en la llamada tierra de las promesas, de las oportunidades, donde se simulan valores e ideales a través de una bandera, pero que viendo detrás de ella es todo lo contrario. Detrás, muy seguramente, verás a este sujeto siendo un homófobo en público, a este otro creyéndose un ciudadano ejemplar, a estos juzgando desde su ignorancia con videos falsos mientras se sienten con una moral elevada debido a la legalidad de sus vicios que consumen compulsivamente, o el mismo presidente que prometía paz, darle fin a la guerra, para solo terminar invadiendo más países. Es lo que veía Thompson en Estados Unidos, en su corazón: cinismo, avaricia, estupidez. Era esa la falacia del sueño americano. En Miedo y Asco en Las Vegas, el periodista del gonzo mantuvo una ávida crítica disfrazada de indiferencia y nihilismo, y claro que la interpretación que hace no lo deja fuera a él. Hunter, como protagonista, es sujeto de acción, y a través de su alter ego, Raúl, narra también quién fue él en aquella época, las consecuencias de alguien que quedó sepultado en aquella ola que rompió. Es consciente de eso. Hunter también es parte del sueño americano, como señala en la última línea de la película. Es parte de los patéticos drogadictos que viven por $3 el gramo, parte del movimiento que fracasó, aunque sabiendo que no hay ninguna luz al final del túnel, que no habrá porvenir mejor, porque ese es el sueño americano, solo un sueño, y él, aunque trate de no estarlo de distintas formas, hace mucho que despertó.